déjeme rescatar, déjeme rescatar lo que dice la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. La Suprema determinó que Grupo Xcaret no puede lucrar con elementos del patrimonio cultural maya para la promoción turística de sus hoteles y parques. Vaya coscorrón también. Acuérdense que Andrés Manuel López Obrador era muy crítico de resorts, de lugares como Xcaret, porque se han apropiado, sí, se han generado una derrama económica, sí hay miles de personas que se benefician directa e indirectamente de la inversión de Xcaret, pero eso no significa que tengan derecho para apropiarse de lo que de lo que no les corresponde. Así lo anuncia Lenia Batres Guadarrama. La historia de los pueblos indígenas en nuestro país está escrita sobre dos grandes fenómenos, la discriminación y el despojo. Despojo de su territorio, de sus bosques, de su agua, despojo de su identidad y de su cultura, despojo de su cosmovisión, de su memoria y de sus cantos. La apropiación cultural indebida requiere de una respuesta contundente por parte de este tribunal. El patrimonio cultural indígena no es mercancía, es historia, es identidad, es comunidad, es lenguaje y es un derecho del que gozan nuestros pueblos. Por eso es importante exponer las formas de exclusión y despojo a las que han sido sometidas estas comunidades, derivado de la interpretación anquilosada del derecho. Estoy a favor del proyecto porque plantea y resuelve una de las exigencias principales de los pueblos indígenas que proviene del acelerado deterioro al que han sido expuestos respecto de su patrimonio cultural, la exigencia del respeto a su cultura y la no mercantilización de esta, al menos no sin su consentimiento. En el presente caso, donde se resuelve si hay uso indebido del patrimonio cultural maya, se advierte que no se acredita la apariencia del buen derecho a favor de la empresa quejosa a efecto de otorgarle la suspensión. El acuerdo entre la empresa quejosa y el Gran Consejo Maya de Quintana Roo no acredita el consentimiento del pueblo maya en su conjunto y, en consecuencia, al tratarse de un bien colectivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales, debe prevalecer el interés social para proteger el patrimonio cultural indígena, por lo que la suspensión debe revocarse. Es importante precisar que el pueblo indígena es una colectividad con continuidad histórica, identidad cultural y organización propia, mientras que la comunidad indígena es un grupo específico que forma parte de ese pueblo y se ubica en un territorio determinado. En el caso analizado, el pueblo maya se compone de más de 1000 comunidades distribuidas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. No se trata de una comunidad con una sola autoridad tradicional. Derivado de lo anterior, se puede concluir que no existe apariencia del buen derecho en favor de la empresa quejosa, ya que el contrato firmado con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo no acreditaba la autorización del pueblo maya en su conjunto para el uso de su patrimonio cultural. Además, el juez no valoró adecuadamente que la protección del patrimonio cultural indígena es de interés público. Derivado de lo anterior, es que comparto el sentido del proyecto que reivindica una de las exigencias principales de los pueblos y comunidades indígenas, que es la protección de su patrimonio cultural. La resistencia de los pueblos originarios contra la discriminación y el despojo es una de las esencias del México profundo que ha sido descrito por escritores como Guillermo Bonfil Batalla. Este tribunal hoy no solo tiene el deber de proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas de nuestro país, sino también la memoria que mantiene viva su cultura, cultura que los ha hecho resistir. Este Tribunal de Justicia no puede ser partícipe ni impulsor de un México imaginario, en tanto que en la base de la pirámide social resisten pueblos que encarnan la civilización mesoamericana, sustento de nuestro México y de nuestra cultura. Efectivamente, es una falsa disyuntiva la inversión extranjera o nacional en el turismo, en la gastronomía, en cualquier ámbito, y el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Hubo una reforma constitucional publicada el año pasado
Pero el propio artículo 2 de nuestra Constitución ya aludía a la defensa y a la titularidad del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Hay una ley que protege ese patrimonio cultural. Estamos obligados, fundamentalmente ministras y ministros, pues a hacer efectivo este derecho y este resguardo de ese patrimonio cultural, a quien indica la Constitución que lo debe detentar, que son los pueblos y comunidades indígenas. No necesitamos hacer una gran exploración para saber y entender que el titular del patrimonio cultural maya, pues es el pueblo maya, con la complejidad que tenga ese pueblo maya, y cualquier utilización de ese patrimonio cultural debe beneficiar a ese pueblo maya, con su dimensión y con las representaciones legales que en su caso tenga. Ese convenio que se tiene, pues si bien podría responder a alguna norma jurídica, no responde a este artículo 2 constitucional, ni al actual ni al anterior tampoco. Y no ha sido ni revisado ni actualizado. En realidad esa ley no ha pasado, esa ley estatal no ha pasado por la revisión de constitucionalidad de esta Suprema Corte, más que en este momento que tenemos en una primera instancia la posibilidad de pronunciarnos respecto de la suspensión. No podremos pasar más allá de esa revisión y, sin embargo, tampoco necesitamos hacer una gran exploración para observar justamente que cualquier derivado de esa ley pues no va a responder a la titularidad de los derechos en este sentido del patrimonio cultural indígena del pueblo maya. Por eso la utilización, explotación o patrimonio que se haga de este pueblo por terceros o por cualquier ente que no responda a la titularidad del pueblo maya, pues no tendríamos nosotros motivo por el cual observar que tiene un interés legítimo específicamente en este juicio. Y al no tenerlo, pues no se lo da tampoco a la empresa que firmó ese convenio con quien no detenta la titularidad del pueblo maya, es simple y llanamente por responder a una porción de ese pueblo maya. Bueno, he decidido mantener, así como publicó Lenia Batres, esta exposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una cosa importante: la defensa de nuestros pueblos originarios. Y aquellos que dicen, pues que las cosas no han cambiado en nuestro país, pues ya tenemos una diferente Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque yo le pregunto a usted, con el Poder Judicial podrido que teníamos antes de la elección de ministros y ministras, de magistrados, magistradas, de jueces y juezas, ¿qué intereses se defendían? ¿Usted se sentía representado por aquella Suprema Corte de la ministra Piña y de sus compañeros? Ahí se la dejo de tarea.